Quisiera antes de empezar a hablar de todos los temas y entrar en materia, declarar un poco la agenda que vamos a tocar el día de hoy, a quiénes estamos dirigidos, qué es lo que nosotros buscamos con esto, con la masterclass y cuáles serían, en pocas palabras, nuestros objetivos generales a cumplir durante el transcurso de estos minutos. ¿Ok? Entiendo que se ve bien la presentación, Laura, ¿me confirmas? Sí, es correcto, se ve bien. Buenísimo, entonces nada, antes que todo un gusto saludarles. Ya me presentaron, me llamo Carlos Álvarez y dirijo el área de Ingeniería, Operaciones y Desarrollo de la organización. Antes de ocupar este cargo, pues yo me dedicaba al desarrollo y he adquirido durante todos estos años ya un know-how un poco más sólido de no solo las tecnologías involucradas en los procesos de desarrollo y planificación de los sistemas informáticos, sino también de aquellas buenas prácticas que son necesarias para que la aplicación, una vez que se encuentre en servidores productivos, sea más resistente a fallas y, por supuesto, a intentos de intrusión de parte de personas no tan decentes como los que las desarrollaron. Entonces, ¿cómo vamos y a qué nos ocuparemos en esta clase? Veremos. Primero, la agenda. La idea general de esta masterclass es generar conciencia de riesgo. Es que nosotros, cada uno de los asistentes en esta reunión, sepamos cuáles son aquellos factores de riesgo que participan en el desarrollo de un software, cómo evitarlos, cómo asumirlos, porque algunos no pueden ser eliminados del todo y algunos no pueden ser tratados del todo, y qué opciones tenemos para mitigar los posibles riesgos que pudieran ocasionar incidentes de seguridad, no solamente en los sistemas que desarrollamos, sino también en los sistemas alcanzables por nuestras aplicaciones web. Ahorita veremos un poco más a detalle este apartado, pero lo que quiero iniciar y con lo que quiero que se queden en un inicio es que aunque la masterclass está orientada a aplicaciones web, esto aplica para aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones del lado del servidor, pues todas tienen que cumplir con un determinado estándar de seguridad y todas tienen que protegerse ante posibles ataques que no son pocos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué tocaremos? Pues primero, los objetivos de la masterclass son los que les acabo de mencionar. La importancia de seguridad va a ser el primer tema, junto con los principios CIA, que veremos más adelante en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son aquellas amenazas más comunes? Nosotros, al ser desarrolladores de aplicaciones web o aplicaciones móviles, aplicaciones de software de cualquier tipo, incluso del Internet de las cosas, estamos expuestos a una cantidad de ataques que ni siquiera nos los imaginamos. Son más de 250 tipos de ataques diferentes y ante todos hay que tomar mayores o menores medidas en función de la criticidad de estos y la posibilidad de que vulnerabilidades en nuestro código sean explotadas. En la sesión de hoy vamos a tocar algunas de ellas, quizás las más comunes, y por supuesto hablaremos de cómo mitigarlas, qué podemos hacer en nuestro código para evitar que ocurran. En cualquier momento de la sesión, salvo que Lore indique lo contrario, pero entiendo que es así, el chat está abierto para que ustedes puedan realizar cualquier pregunta. En cualquier momento de la sesión, yo los estaré leyendo y con gusto responderé cada una de las dudas que puedan presentar. No se queden con nada, la idea es que en esta sesión todos aprendamos algo, incluso yo, y que cada uno se lleve un poquito de lo que yo intento transmitirles el día de hoy. ¿Ok? La seguridad no es un juego y más aún en sistemas que van a utilizar personas que dependen de nosotros y de buenos actos que nosotros tengamos en consideración al momento de desarrollar. Por lo tanto, pregunten lo que quieran. Cada pregunta es valorada por mí y con gusto les responderé. Luego hablaremos un poco acerca de los recursos disponibles, que básicamente es, oye, ya sé que tengo que protegerme, pero ¿dónde tengo una guía? ¿Cómo la busco? ¿Quién me orienta acerca de cada uno de los posibles factores de vulnerabilidad que puedan estar presentes en mi código? Cada uno de estos recursos, o al menos los más comunes, se los haré saber y les comentaré un poco cómo funcionan de cara a que tengan estas herramientas
herramientas que no solamente se queden con lo que veamos hoy, sino que también podamos tener herramientas más adelante para consultarlas y que nuestro proceso de planificación y codificación y por supuesto pruebas sea más efectivo de lo que es ahora. Y bueno, por supuesto, opciones para prevenir, remediar riesgos. Esto ya es el punto final de la presentación. Aquí hablaremos un poco acerca de, ¿vale? Ya sé que me tengo que proteger, ya sé que hay cosas peligrosas de las cuales ocuparme, pero ¿qué opciones tengo? ¿Me tengo que encargar de todas yo? Hay herramientas que me ayudan, hay personas que me pueden apoyar, organizaciones en las que apalancarme para solventarlas. Aquí en esta sección tocaremos esos temas. ¿Ok? Esta parte de por qué es crucial está en esta diapositiva. Voy a hablar de todo esto y de la conciencia de riesgo justo en esta, porque la voy a aprovechar para hablar de todo esto. ¿Cuáles serían los fundamentos de seguridad en los cuales yo me tengo que apoyar para saber si mi aplicación es segura? Y en caso de que no lo sea, saber por qué, saber cómo identificar, en resumen, estas alertas, estas red flags que me dicen, oye, mi aplicación puede correr un riesgo. Cuando nosotros hablamos de seguridad informática, nosotros siempre hablamos de un login, hablamos de una autenticación, hablamos de que los usuarios tengan roles y permisos y que un usuario no tenga acceso a aquello que no debería de tener acceso y que nuestras aplicaciones web solamente sean accedidas por nuestro target. Si tengo una aplicación de uso interno, ¿por qué va a estar disponible a través de internet? Cuestiones por el estilo, cuestiones de acceso. Y nosotros erróneamente pensamos que la seguridad informática se limita siempre a cuestiones de acceso y no siempre es así. Hay tres variantes que nosotros debemos considerar cuando desarrollamos: la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se gestiona a través de nuestro aplicativo. Esto es un término que hay que hacerle mucho caso porque son los tres pilares de la seguridad informática. Cuando hablamos de accesos y todos los que le mencioné anteriormente, hablamos de confidencialidad. Hablamos de que un usuario no pueda tener acceso a los datos de otro usuario o a los datos del sistema, o que un usuario pueda acceder de forma malintencionada a la administración de un sistema, lo cual es en efecto malo, pero no es lo único de lo que tendríamos que preocuparnos. Cuando hablamos de confidencialidad, hablamos de aquellos factores que pudieran hacer que la información de nuestro sistema entre en el ámbito de personas que no deberían poder verla. Hasta ahí estamos claros y es básicamente a lo que nos dedicamos cuando hablamos de seguridad. Pero, ¿qué pasa si una persona a través de un acto malicioso no solamente tiene acceso a los datos de nuestros clientes, a sus datos bancarios, a sus tarjetas de crédito, sino que aparte tiene la posibilidad de modificar datos en la base de datos? Tiene la posibilidad de alterar registros, de eliminar tablas, de eliminar registros o crear logs de auditoría falsos. Todas estas alteraciones que no necesariamente representan una indisponibilidad del sistema o una suplantación de identidad, un acceso ilegítimo a los datos, estas modificaciones afectan a la integridad de la información. Es decir, que la información ya no tiene el formato o el contenido que debería tener si el sistema operara normalmente y no hubiera tenido ningún ataque. Eso le permite a los atacantes modificar información para que los administradores del sistema o la organización a la que éste pertenece vean datos erróneos, no puedan confiar en el sistema y básicamente les dañas su operación. Y esto, por supuesto, es algo a veces más delicado que la confidencialidad en sí misma. Por último, está la disponibilidad. ¿Qué tal si la modificación de los datos va más allá? ¿Qué tal si borramos tablas o borramos bases de datos? ¿Qué tal si escalamos privilegios y obtenemos acceso ilegítimo al sistema y tumbamos la aplicación? Borramos los archivos, borramos los backups, todo a través de una vulnerabilidad en el sistema. Estamos hablando de algo mucho más serio y es la disponibilidad de la información y de la aplicación.
Cuando esto ocurre, de plano ya la información no está disponible, ni parcialmente, ni puede ser consultada, simplemente no está disponible. Entonces, estos tres pilares, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, son las tres cosas que tenemos que cuidar cuando desarrollamos aplicaciones. Y esto funciona para todas las tecnologías, no importa en qué estés desarrollando, no importa si tu aplicación es en Java o si tú consideras que Python es más seguro o si te parece que por usar C++ y este ser más estable vas a estar libre de vulnerabilidades y errores de código, o si JavaScript por ser más popular tiene más vulnerabilidades, no importa. Realmente no importa la tecnología con la que desarrolles, el framework que uses, tú debes cuidar siempre los tres pilares de la seguridad informática: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que tu aplicación maneja. ¿Ok? Quería pararme un poco en esta parte porque en verdad es muy importante y representa el 80% de todas las labores que vamos a hacer acá y la información que les voy a transmitir. Todos está destinado a proteger a esos tres señores. Si uno de ellos falla, ya la aplicación no es segura, aunque los dos estén en excelentes condiciones. Luego, las buenas prácticas. Cuando nosotros desarrollamos, debemos estar siempre pensando en la malicia de aquellos que intentan vulnerar nuestro aplicativo, pero desde el inicio, desde la primera línea de código o antes, incluso desde la planificación del aplicativo, el enfoque debe ser la seguridad. Tenemos que tener un enfoque de seguridad presente antes de la ejecución de las actividades que impliquen el desarrollo. Porque cuando nosotros escribimos código y cometemos este error de empezar a codificar, de empezar a crear módulos, a crear funciones y como nos vaya saliendo, los vamos plasmando en el código. Esta carencia de planificación nos evita, o mejor dicho, nos obliga a tener que reescribir código más adelante para implementar nuevas funciones, entre ellas la protección del aplicativo. Entonces, teniendo la seguridad como norte desde el inicio de la planificación, nos aseguramos que nuestra aplicación cumplirá con estos factores de seguridad y los mantendremos durante todo el proceso de desarrollo, y cuando ya hagamos pruebas, la posibilidad de que existan vulnerabilidades graves pues se reduce significativamente comparado con trabajar sobre la marcha. A eso nos referimos con pensar en la seguridad desde el inicio. Y las buenas prácticas, pues no solamente se limitan a utilizar linters de código para que se vea bien y bien intentado, sino que tengamos presente no solamente las funcionalidades del sistema, sino quién va a tener acceso a ellas, cuándo va a tener acceso a ellas, si debería o no debería tener acceso a ellas y por qué. Planteárselo una, dos, tres veces, no importa. Planteárselo varias veces y ver si nuestras decisiones de diseño son coherentes, no solamente a nivel funcional, sino también a nivel de seguridad al momento de desarrollar. ¿Ok? Entonces, teniendo todo esto presente, creo que ya podemos empezar un poco con las partes más teóricas, con las partes que componen el grueso de la masterclass, explicar cómo funcionan. Y aquí sí me encantaría, y perdonen si me paso de pesado, pero sí me encantaría que acá nos plasmaran todas las preguntas que tienen, porque es un temazo, es un tema muy importante y muy largo. Quizás no de explicar, pero sí de masterizar, sí de decir, oye, me estoy protegiendo, sí soy bueno en esto, ¿no? Empecemos hablando primero de la inyección SQL, es quizás la más conocida, es quizás la más común, la que es más fácil de mitigar, pero también de pasar por alto si no se tienen los conocimientos. Es quizás el talón de Aquiles de aquellos que empezaron a desarrollar y que aún no han adquirido esta pericia laboral, esta maña por hacerlo todo bien, por planificar todo desde un inicio, por utilizar las herramientas adecuadas.
¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos bases de datos en nuestro aplicativo y no las protegemos correctamente? La información es la clave en cualquier aspecto de nuestra vida y esto pues se transmite también a lo digital. Casi cualquier aplicativo existente utiliza bases de datos, almacena información en tablas o documentos y la organiza, la indexa, la normaliza y la coloca en disponibilidad de los usuarios para que esta información sea consumida bajo ciertas protecciones y garantizar así el correcto funcionamiento del sistema. El sistema debe almacenar información para que éste pueda operar. Esto es así, es una constante en casi todos los sistemas que desarrollamos o que en algún momento vamos a desarrollar. ¿Qué pasa? Que las bases de datos, al menos las bases de datos SQL, ellas dependen de sentencias SQL para poder funcionar, para que nosotros podamos obtener datos, guardar datos, actualizar, eliminar datos. Lo hacemos a través de sentencias SQL, directa o indirectamente. Puede ser a través de un ORM que tocaremos después, pero el chiste de esto es que la comunicación con las bases de datos, con las bases de datos relacionales, se hace a través de SQL, es un lenguaje de consulta muy popular. El tema es que estas consultas no son planas. Cuando un usuario quiere iniciar sesión, nosotros tenemos que buscar ese usuario en bases de datos. Y para buscar ese usuario en base de datos, debemos colocar su nombre, su email, su identificador, algo que lo identifique y que nos permita obtenerlo. Y esa información va directo hacia la base de datos. El asunto es que cuando nosotros transmitimos información hacia la base de datos, esa información pudiera utilizarse de forma maliciosa para que el motor de bases de datos interprete erróneamente la consulta que nosotros le estamos pasando. Quizás no erróneamente, porque se está haciendo con intención, pero la base de datos recibe un conjunto de sentencias. Ahorita les voy a mostrar un poco cómo es el tema de la inyección SQL, cómo está conformada para que de manera visual lo podamos ver todos, pero con lo que quiero que se queden es que un ataque de inyección SQL busca que el motor de base de datos, el que sea, se llama SQL, Postgre, SQL Server, el motor de base de datos interprete una instrucción SQL distinta a la que el sistema le está proporcionando de forma deliberada. Esto garantiza que un atacante pueda ejecutar cualquier sentencia SQL que quiera sobre nuestra base de datos y dependiendo de los permisos que se tengan sobre esta base de datos, esto puede causar acceso a los datos que no nos corresponden, puede causar modificaciones a los datos, borrado de los datos, alterando así los tres principios que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, bajo este sentido, es importante tener en cuenta que cuando recibimos instrucciones de nuestros clientes, lo cual es así casi siempre, porque recibimos logins, recibimos reinicios de contraseña, recibimos entradas de datos de cualquier tipo. Estas entradas tienen que ser verificadas, sanitizadas y utilizar mecanismos acordes para nosotros poder protegernos. ¿Ok? Estos mecanismos acordes, ahorita los vamos a ver, contemplan sentencias preparadas, ORMs y afines, pero con lo que quiero que se queden en un inicio es que no debemos nunca, y esto es ley de vida, confiar en la entrada de datos que nos dan los usuarios. Los usuarios, de manera intencionada o no intencionada, cometen errores o cometen actos que pudieran poner en riesgo nuestro sistema. No hay mejor QA que una puesta a producción. Entonces, cuando tenemos un sistema que utilizan muchos usuarios, es cuestión de tiempo, para que alguien le dé clic al botón que no le debió dar clic en el momento en el que no se le debió dar clic. Un usuario va a abrir una pantalla que no debió abrir. Un usuario va a mandar una entrada de datos que no debió mandar con un carácter especial que se supone que nunca debió llegar a nuestro servidor. Los usuarios son la prueba de que nuestro sistema funciona o que tiene muchos errores y entre ellos
están las entradas de datos maliciosas, ¿no? Entonces, voy a dejarles de compartir un momento. Carlos, nos mandaron una pregunta por WhatsApp. Nos Cuéntame. dice, ¿cómo se puede usar APIs de manera segura, incluyendo el cuerpo de esta? He visto que algunas piden un out, pero no sé si es viable usar esta opción siempre. ¿Algunos usan qué? Out. Ujú. Ya te respondo. Vale, nos mandan, desde hace poco me interesé en la ciberseguridad y se me hace complicado las inyecciones de SQL. ¿Podría llegar a explicarlo con ejemplos un poco más sencillos, por favor? Sí. Mira, vamos a responder primero la primera pregunta. ¿Cómo protegemos nuestras APIs? Hay varios factores que considerar al momento de diseñar nuestros recursos, nuestros endpoints, nuestros CRUDs para, para leer, modificar, eh, borrar y crear recursos. Y esto se hace a través de APIs. Es muy común que creemos sistemas RESTful que nos permitan interactuar con un backend desde un front sin tener que actualizar página por página y realizar peticiones consecutivas para actualizar nuestra información en nuestro front o en nuestras aplicaciones móviles. El tema con las APIs es que ellas son simplemente un recurso plano que se integra a través de HTTP y que reciben una determinada cantidad de valores en determinados formatos y devuelven un resultado. Ellas no, el hecho de que exista una API no quiere decir que de forma automática esta API sea segura. Lo principal que tenemos que considerar son los datos que recibimos y devolvemos. Cuando tenemos un sistema basado en roles o un sistema con restricciones perimetrales fuertes, debemos establecer mecanismos para responderle a los usuarios datos que solamente ellos deberían conocer, donde no expongamos datos de otros clientes, de otros usuarios, de otras empresas. Es lo principal que deberíamos tener en consideración al momento de plantearnos el uso de una API, que es primero los datos que nosotros devolvemos. Ahora, partamos del hecho de, volvemos unos pasitos atrás y entendamos que una API cualquiera la puede llamar. Es la segunda parte. No cualquiera debería poder tener acceso a una API. Dependiendo de la tecnología que nosotros utilicemos, puede que esto que les voy a comentar sea un poco más fácil, un poco más difícil, pero existen guards o middlewares que evalúan la petición que realiza un usuario antes de que ésta caiga en una API. Es decir, yo como usuario voy a llamar a API /users slash, no, /users, voy a consultar el usuario 10, por poner un ejemplo. Cuando un proyecto de REST, de una API, está bien configurado, antes de que el controlador de la API reciba la petición, ya debería haber una porción de código, un middleware, como le quieran llamar, un guard, que verifique la petición del usuario y deniegue la petición si el recurso que está intentando consumir es un recurso al cual no tiene acceso. Y para yo determinar si un usuario tiene o no tiene acceso a una API, yo tengo varias maneras. Hay muchas. Existen cookies, existen tokens, existen multitud de formas. Vamos a centrarnos en las dos más famosas, que serían primero las cookies. Cada vez que un navegador se comunica con mi backend, el navegador le envía una cookie. Una cookie es un valor que que el backend le envió al navegador al momento de la autenticación. Entonces, el navegador utiliza esta cookie para enviársela al backend en cada petición y así el backend obtiene los datos de esta cookie y determina si el usuario asociado a esa cookie debería o no debería tener acceso. La manera quizás un poco más sofisticada de hacerlo es a través de un JWT, un token de JSON Web Token. Esto es un poquito más complicado de implementar desde cero. Muchos frameworks ya lo traen por defecto y es bastante fácil de usar, pero si decidiéramos implementarlo desde cero, es un poquito más complejo, pero nos obtiene mayores beneficios. Primero, allí, adentro de un JSON, es una porción de texto
que el navegador manda igual que una cookie, solamente que en lugar de mandarla en una cookie, la manda en un header o en el código de su petición body. La cosa es que cuando el navegador lo manda, el backend, al ser una porción de código que está firmada, ya el backend tiene plena confianza de que todo lo que está guardado allí es de un usuario genuino y es, por lo tanto, no tiene que consultar demás datos en bases de datos, simplemente confía en todo el contenido que está en el JSON Web Token. En el JSON Web Token también está su nivel de acceso, sus roles, a qué debería o no debería tener permiso, cuándo expira y todos los datos que queramos. Y con toda esta información, el middleware puede determinar si un usuario tiene o no tiene acceso a un recurso determinado. Entonces, haciendo un resumen de todo lo anterior, tenemos que podemos proteger nuestra API en un primer inicio, seleccionando cuidadosamente los datos que vamos a devolver de ella y garantizando que los usuarios de destino no vayan a tener acceso a datos que no son suyos. No tenemos que mandarle el ID de bases de datos de todos los recursos, solamente de aquellos a los que los usuarios tienen que conocerlo. No tenemos que mandarle la fecha de última actualización y la fecha de creación y mandarle los nombres de las tablas. No tenemos que mandarle información que no va a ser relevante para la operación regular del sistema. Y segundo, los mecanismos de protección a nivel de autorización, que son los cookies. JSON Web Token existen más, pero con esos ya tenemos para dar de comer un buen tiempo y normalmente no hacen falta otros mecanismos, salvo que el cliente lo exija, salvo que el cliente tenga su propio gestor de identidades, salvo que el cliente tenga su propio sistema de administración de accesos y cuestiones por el estilo, pero sí nosotros tenemos total libertad para escoger cuáles serían los métodos de autenticación y los métodos de autorización. Con estos dos ya podemos proteger correctamente nuestra API. Por supuesto, no colocar la documentación pública de la API, si es que primero se nos ocurriese documentar, y segundo, que esta documentación debería estar disponible solo para los desarrolladores o personas autorizadas si nuestro sistema no es público. Entonces, mientras menos datos tenga el usuario de la API y el sistema se pueda seguir utilizando, pues mejor. La segunda pregunta que nos hicieron, bueno, si esto responde a la pregunta, me confirmas por el chat. Y segundo, pues nos comentaron cómo podemos ver el tema de los ataques SQL un poco más a fondo, ¿no? Vamos, les voy a compartir pantalla y les voy a pasar primero por este chat un enlace muy chévere. Es una academia gratuita no me gusta llamarlo hacking, pero sí de explotación de vulnerabilidades. Les voy a compartir pantalla de cómo funciona. Básicamente acá tenemos un login, ¿ok? Y lo interesante de esta plataforma es que cuando nosotros colocamos un login, por ejemplo, user y pass, decimos que ocurrió un error, pero no tenemos más. Y la idea o lo que busca esta, esta aplicación es que nosotros descubramos el usuario y la clave partiendo de ataques SQL, ¿ok? Entonces, podemos ir probando y eventualmente vamos a llegar con, un momento, ok, aquí. Vamos a llegar con un punto en donde nos va diciendo cuáles son las sentencias SQL que se están ejecutando a partir de el usuario y la clave que nosotros vamos colocando. ¿Ok? Y esto es súper importante porque vamos a poner mi nombre, Carlos, y password como usuario y clave. Cuando colocamos, acá nos dice cuál es la sentencia que se está ejecutando de parte del backend. Y conociendo la sentencia que se está ejecutando, nosotros podemos adaptar la entrada que estamos colocando acá para poder ingresar al sistema. ¿Cuál es la pega de esto? Que necesitamos saber SQL, es lo principal. Parece una obviedad, pero para nosotros proceder con ataques de inyección SQL y protegernos de ella, necesitamos tener un mínimo
de SQL y saber analizar sentencias. Algunas serán más complejas que otras, pero nos da un vistazo bastante bueno de cómo trabajar. Por ejemplo, en el caso del usuario es Carlos, la clave es password. Esto es un select from tabla usuarios, donde el email es Carlos y la password es password. Entonces, esto está intentando buscar un registro que coincida con ambas cosas. Y, por supuesto, no lo va a encontrar. Pero, ¿qué pasa si yo modifico un poco la sentencia SQL? Y acá puedo poner or password igual a, mejor dicho, o 1. Vamos a ver si esto funciona, igual a 1. Y aquí nos dejó entrar, pero quiero que vean por qué nos dejó entrar. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Hoy me saltó casi al último paso. No, no, yo no quiero ir tan lejos. Espera. Ok, acá. Cuando yo pongo esta clave, la clave que puse es password. Aquí está. Esta fue la clave que yo puse. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que vean es que el usuario es Carlos. Y va a buscar este usuario llamado Carlos. Select from, sentencia base para buscar en la tabla usuarios. Y acá está la magia, donde el email es Carlos. Vale. Y la clave, o sea, la columna de la tabla que se llama password, es igual a password. Pero en mi clave, yo escribí esto, es decir, escribí esta pequeña comilla que está acá, y lo que hace esa comilla es cerrar la contraseña y permitirme, después de esto, escribir todas las sentencias SQL que yo quiera. Entonces, acá me dice, permítele el acceso siempre que este usuario coincida, esta clave coincida, o 1 sea igual a 1. Pues ya está, 1 es igual a 1. Entonces la tabla dice, la base de datos dice, 1 es igual a 1, no me importa todo lo demás, no me importa si el usuario está bien, no me importa si la clave está bien, 1 es igual a 1. Así que lo dejo entrar. Entonces, aquellos que ya conozcan de SQL o de ataques SQL, o aquellos que ya están un poco más familiarizados con el desarrollo, sabrán cuál es el error del programador aquí. El error del programador es que está colocando la entrada del usuario directamente en la sentencia SQL. Ese es el error principal que está cometiendo el desarrollador. Y esto es la muerte. Esto es la muerte. Y no solamente es malo, sino que es tan común. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de sistemas que hay por el mundo de empresas grandes, ¿eh? No estoy hablando de una empresa con 2, 3 empleados. Yo les puedo asegurar que hay empresas con miles y miles de trabajadores que representan grandes conglomerados que tienen sistemas abiertos al público con este tipo de errores, errores que a nosotros nos ha tocado verificar y corregir. Esto no es un tema de aprender a programar, como les comenté en un inicio. Esto ocurre y ocurre a diario, ¿vale? ¿Nos hicieron otra pregunta? Sí, es correcto. Nos dejaron una pregunta en el chat. Dice, bueno, es de Yacil Javier. Hola, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y realmente la programación no es el foco de mi carrera. Sin embargo, quiero especializarme un poco en manejo de bases de datos y ciberseguridad. ¿Es recomendable eso con la carrera que estudio? Bueno, esto hay opiniones y eso es para dar de comer aparte, ¿no? Depende de la persona. Mira, yo me dedico a la informática y mi opinión es tan válida como la de cualquier otra persona a la que le preguntes. Ahora, si te tengo que responder es, tú tienes un proyecto de vida. Si no lo tienes, deberías. Y cuando tú escoges una carrera, la idea es que esta carrera esté alineada más o menos con tu proyecto de vida. Si tú me dices que tú quieres ser DBA, o así se le dice a los dioses estos que administran bases de datos, tú, tú tienes que tener como
como foco prepararte en ese aspecto, en aprender SQL, en aprender no SQL, en aprender Postgres y MySQL y SQL Server y aprender Mongo y aprender Firebase y cuanta alternativa nos sugiera la modernidad, pero ese debería ser tu conjunto de actividades a escoger y la carrera que tú hayas destinado para apoyarte no tiene tanta relevancia en el conjunto de actividades que tú vas a desempeñar en el día a día. Entonces, ¿qué aquí quiero decir yo con esto? Tú puedes estudiar ingeniería en sistemas y tú puedes ser un excelente DBA o puedes ser un excelente programador. Y la idea es que seas uno de esos dos, o que seas un tipo de soporte, o que trabajes en algo afín a la carrera. Pero al final, cuando tú te gradúes de la universidad, lo que te va a servir para el entorno laboral está más asociado a lo que hiciste con tu tiempo libre que a lo que hiciste con el tiempo que te asignaron en tus tareas y asignaturas. Entonces, la idea es que sin importar la carrera que estudies, y esto aplica tanto para si estudias ingeniería en sistemas, como si estudias derecho, o si estudias enfermería, o lo que te haya salido a estudiar, aquello que te apasione, aquello en lo que seas bueno, lo explotes, lo practiques y cuando termines la carrera utilices ese título como un mecanismo que te lleve al lugar en el que en verdad quieres estar. Así que si esperabas una respuesta que te dijera, oye, mira, en verdad sí, claro, si tú estudias ingeniería en sistema, obvio que tienes que ser DBA, obvio que tienes que saber desarrollador, aprenderte cuántos frameworks de JavaScript haya existido por esta tierra, no. No, si tú quieres ser DBA, vas por buen camino. Ingeniería en sistemas te da muchas herramientas en cuanto a pensamiento lógico, a pensamiento estructurado, te da muchas herramientas en cuanto a aspectos matemáticos y críticos que son útiles, pero al fin y al cabo, pues lo recomendable que estudies o lo recomendable que sea tu pasión no está tan directamente relacionado con la carrera que elijas y es lo que hay, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, por ahora son todas las preguntas. Chicos, ya saben, nos pueden dejar aquí sus preguntas, sus comentarios o me lo pueden mandar por WhatsApp. No hay ningún problema, yo los leo. Ah, pues maravilloso. Entonces, volvemos al tema del SQL. Así de simple, bueno, no siempre así de simple, ¿eh? O sea, no siempre te la van a poner fácil con una comilla, un O y un 1 igual a 1. Hay cuantos patrones de ataques SQL existen en el mundo. Hay una herramienta que yo se las quiero mostrar. Se llama SQL Map, ¿vale? SQL Map es una maravilla, es un script hecho en Python. Este señor tiene grabados cuántos ataques SQL se hayan registrado en el mundo. Yo les recomiendo que se las bajen y hagan la prueba con aplicaciones web que haya por ahí o que ustedes hayan creado para saber si son o no vulnerables a ataques SQL. Esta aplicación, mira, esta es una cosa pero bárbara. Agarra, se conecta con la aplicación, busca el login, busca la clave y empieza a probar combinaciones y ataques SQL, empieza a buscar patrones, ver respuestas del servidor, si es compatible o no es compatible con determinada versión de bases de datos. Este señor te dice al final si tu base de datos es Postgre o MariaDB. Este señor te dice cuál es la versión. Este señor te dice si tus bases de datos son o no vulnerables. Te da no solamente datos de las tablas, sino que te da usuarios y claves de esas tablas. Te da toda la información siempre y cuando la aplicación sea vulnerable, por supuesto. No es que tú te vas a meter en esto en Facebook y te la vas a obtener todas, no. Hay cierto tipo de aplicaciones que son vulnerables y si es vulnerable, pues este señor las va a encontrar y, y la idea, o al menos lo que yo les recomiendo es que lo usen con aplicaciones propias para saber si son vulnerables o no, que para eso está hecho. Entonces, volviendo ya al tema de inyección SQL, nos hicieron una pregunta, si tengo poca experiencia o no tengo experiencia en el tema respecto a todo lo que tiene que ver con programación, ¿por dónde recomiendas empezar? Pues porque te guste. O sea, que es lo primero, mira, si te gusta y te apasiona esto, puedes empezar con la programación web, que de lejos es la más fácil y de lejos es la que tiene más campo laboral.
No por ello la mejor pagada, pero sí la que tiene más campo laboral, mayor oportunidad de entrada, mayor documentación, mayores videos, mayores tutoriales. Es la que está mejor documentada y es la más fácil por mucho de aprender. En los institutos dan, al menos en los que son un poquito más tradicionales, dan Pascal, dan C, dan C++, dan Visual Basic y cuánto dinosaurio haya, pero aunque son lenguajes buenos, especialmente C y C++, y se utilizan mucho, no son quizás la mejor manera de empezar y es al mismo tiempo y de forma contradictoria las tecnologías que te van a recomendar para que empieces. Entonces, yo te recomiendo que empieces con lenguajes que sean más simples. Yo te recomiendo primero, y que no te lo saltes, la etapa de, oye, ¿es esto lo que me gusta? Y si es esto lo que me gusta, ¿cómo funciona una máquina? ¿No? Porque todos sabemos abrir Word y abrir algún juego y abrir PowerPoint Excel, pero te has puesto a pensar, oye, el sistema de archivos está compuesto por tal y tal cosa, cómo funcionan los hilos, la programación concurrente, toda esta teoría profundamente aburrida que te dan al principio, pues resulta que después sí tiene utilidad. Y es importante conocerla y partir de ahí y entender, mira, ¿qué es un algoritmo? ¿Cómo funciona la programación? ¿Qué es una sentencia? Esto va de arriba abajo. ¿Qué son las condicionales, las estructuras de datos? ¿Qué es la complejidad algorítmica? Todo este tipo de cosas que nos dan en primer semestre del instituto cuando aprendemos programación, este tipo de cosas, por ahí deberías empezar. No tanto por decidir, oye, ¿qué lenguaje cojo? Me voy por Python, me voy por JavaScript. Los dos son excelentes para empezar. Tanto Python como JavaScript, yo te recomiendo JavaScript porque la sintaxis de JavaScript es la sintaxis de programación común a muchos otros lenguajes como Java o como C y te va a facilitar mucho la vida cuando tengas que admitir que no escogiste el mejor lenguaje y tengas que migrar a algún otro. Bueno, en ese caso JavaScript está bueno para empezar. Entonces, aparte de eso, yo te recomiendo que empieces por las bases de la programación, las estructuras de datos, los condicionales, cómo funcionan los arreglos, las matrices, los vectores, que toda esta parte matemática y teórica te va a ayudar demasiado para cuando ya tengas que empezar a la parte de codificación con algún lenguaje en específico. Si puedes aprender todo lo que te acabo de mencionar junto con un lenguaje, chévere. Y vuelvo a la advertencia del inicio, si te gusta, dale adelante. Si esto no te gusta, no te llama la atención y lo estás haciendo por algún otro motivo que no sea propiamente la pasión por la programación, se te va a hacer muy cuesta arriba. ¿Qué otra cosita? Creo que son todas, ¿no? Ok. Bueno, pues sigamos. Entonces, es un placer responder cualquier duda que me vayan preguntando. Les voy a dejar de compartir pantalla, voy a volver a la presentación. Ya entendemos un poco cómo funciona el tema de la inyección SQL y cómo esta puede ser un dolor de cabeza. Ahora vamos a hablar un poco de cómo corregirla, qué podemos hacer, cómo la remediamos y claro, porque si ya la sabemos explotar, pues ¿de qué nos sirve aprenderlo si no sabemos cómo corregirla? Entonces, voy a compartirles pantallas otra vez. Vale, ahí se ve. Ok, ahora, aquí sí les digo que, y me perdonan lo vulgar de la expresión, pero cada tecnología mata a los piojos como pueda. O sea, cada tecnología tiene sus propios mecanismos, sus propios frameworks. Cada tecnología tiene infinidad de formas de combatir la inyección SQL. Ahora, ¿cuáles serían las más comunes? Primero, utilizar sentencias SQL planas, es decir, que nosotros como desarrolladores escribamos las sentencias SQL solo cuando es necesario. Hoy en día ya no es necesario. Cada tecnología tiene un ORM. PHP tiene Eloquent Nest, bueno, Node.js con el framework de Nest, tiene TypeORM, tienen SQLizer, tienen cualquier tipo de framework hoy en día que les evita tener que escribir sentencias SQL
y que aparte minimiza los errores de código, que aparte hace que el código sea más legible y que, como si todo esto fuera poquito, incrementan el rendimiento del acceso a la base de datos. Entonces, es mucho más razonable utilizar hoy en día mecanismos automatizados de acceso a base de datos que no impliquen escribir directamente SQL. Ahora, ¿cuál es la pega de esto? Si tú eres un DBA y tú eres un tipo que ha pasado los últimos 10, 15 años de su vida debajo de una cueva escribiendo sentencias de SQL todos los días, seguramente seas tan bueno que el SQL que escribas supere con creces el rendimiento de un ORM y que la estabilidad del sistema pues sea superior si lo escribes que delegándole esta tarea a un ORM. Ay, no, no cambié de, no cambié de diapositiva. La cosa, primero, utilizar consultas parametrizadas. No sé si han tenido la oportunidad anteriormente de trabajar con PHP. No sé si aquí hay un público que haya trabajado con PHP, pero PHP tiene una cosa muy maravillosa que se llama PDO. PDO tiene ya todos los años del mundo, esto no es tecnología nueva, pero PDO es un framework que corre por encima de la base de datos y que les permite a sus programadores colocar sentencias preparadas independientemente del motor de base de datos al que nos estemos dirigiendo. Entonces, la manera de operar con él es independiente del driver. Podemos trabajar con él de la misma manera, sin importar si por debajo está corriendo MySQL o SQL Server, Postgres, María, da igual. El punto es que PDO nos agnostiza del conocimiento de la base de datos y nos permite escribir sentencias preparadas compatibles con cada una de ellas. Una sentencia preparada convierte un SQL plano, como el que vimos, en un SQL con parámetros. Es exactamente igual que una función. Básicamente tenemos una sentencia que le mandamos a la base de datos y por otro lado, en la misma ejecución, pero no en la misma sentencia SQL, por otro lado le mandamos los datos sensibles, aquellos datos que dependan del usuario, aquellos datos que no pertenezcan a la consulta y que tengan únicamente la funcionalidad de parametrizarla. Ya con esto, miren, ya con esto no necesitan ORMs, ya con esto no necesitan tecnología de la NASA ni conocimientos especializados de un curso de 20 horas. Solo con utilizar sentencias preparadas, ya con eso se quitan de encima el problema de la inyección SQL, pero ya, ¿eh? Bueno, más o menos. Ahorita vemos el resto, pero ya con esto, si ustedes tienen un mínimo de cuidado, ya con esto se quitan de encima el tema de la inyección SQL. Ahora, los ORM por defecto, sí o sí, utilizan sentencias preparadas. Entonces, aparte de quitarse de encima el tema de la inyección SQL, los ORM también les permiten obtener o disfrutar de los beneficios que les comenté anteriormente. La estabilidad, la claridad en el código, el performance y todo lo demás. Entonces, yo les recomiendo ampliamente que dependiendo de la tecnología que ustedes usen, todas tienen un ORM. Hasta las aplicaciones móviles, Android, para las aplicaciones Android, tanto las hechas en Java como las hechas en Kotlin, tienen Room. Room es un ORM que corre por encima de SQLite. Y lo mismo para iOS y Swift también tienen el suyo. Así que, ¿por qué no utilizar un ORM y dejar atrás un poco el uso de SQLs planos cuando no es estrictamente necesario? Ojo, hay veces que la cosa se complica, que la consulta es complicada y requiere de mucho grano fino que sí hay que usar SQL, pero no los podemos quitar de encima. Pero en el otro 95% de las ocasiones, un ORM resuelve la vida, así que las validaciones. Si por algún motivo, si por algún motivo acabas de entrar al webinar y no has escuchado lo anterior, puedes validar manualmente los datos de los usuarios. No quieres usar PDO, no quieres utilizar TypeORM o Room o cualquier ORM, no puedes utilizar sentencias parametrizadas o tienes un motor de base de datos que no lo soporta, que lo dudo, pero por cualquier motivo no puedes. Cada vez que un usuario te mande un dato que tengas que mandar a bases de datos, por favor, compáralo, cotízalo, sanitízalo, verifica que no tenga caracteres fuera del usual, verifica que no te vaya a causar un daño a tu sistema, porque es como, es como cuando tú eres un repartidor.
un delivery, cuando tú llevas paquetería de cualquier tipo y te entregan un paquete, ahora es tu responsabilidad, tú verás qué haces con él. Si adentro de ese paquete hay algo que te puede hacer daño, es tu responsabilidad validarlo, verificarlo, abrirlo y ver que ahí no haya nada malo antes de guardarlo y arriesgarte a que tu sistema, tú o tus usuarios caigan en un riesgo que nadie quiere afrontar realmente. Nos preguntaron otra cosita, ¿no? Hola, soy ingeniero en informática y me especialicé en redes realizando el CCNA de Cisco. ¿Qué certificaciones recomiendas para seguir el camino de la ciberseguridad? Bueno, pasa que la ciberseguridad es como la matemática o es como la programación o cuanta otra especialización se te ocurra. La ciberseguridad no es un único camino, no es simplemente tú digas, oye, te vas a resolver la vida con, con una certificación o con varias. Primero, hay que entender en qué parte vamos. Si tú me dices, mi idea son las redes y yo no me quiero salir de redes, pues así como tú hiciste el CCNA de Cisco, tienes que ver con qué otras tecnologías quieres trabajar. ¿Quieres trabajar con Forti? Pues hazte las certificaciones de Forti, hazte las certificaciones, si tu idea es auditar redes y tú quieres garantizar que las redes de la organización estén seguras, tanto a nivel físico como cableados, conexiones, clima y afines, como a nivel lógico, que ya implicarían accesos perimetrales, reglas, políticas, puertos, protocolos. Entonces te puedes hacer una regla de auditoría, que hay muchas, te puedes basar en el NIST, te puedes basar en la de nosotros, que es la de la ISO, y certificarte como auditor para que puedas, valga la redundancia, auditar este tipo de esquemas, dependiendo de lo que tú quieras hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres dirigir un equipo de infraestructura? Pues quizás te convengan más certificaciones técnicas que prácticas. Esto depende tanto y depende mucho y hay tanto que estudiar, tantos diplomados que hay en línea, tantas maestrías, si tienes carrera, que decirte una en concreto, pues está complicado, ¿no? Pero sí. Eh, hay varias. ¿Qué librería recomiendas para la sanitización y no permitir caracteres especiales? ¿Hay alguna librería que ayude a hacer la sanitización de forma sintáctica como semántica? Pues depende de la tecnología. ¿Para qué? Para PHP, para Node, para Python, para... Mira, ahorita puedo hablar de Node, que quizás es la tecnología que más me he enfocado. Para Node existen varios paquetes, hay uno que se llama HTML Sanitizer. Este paquete, tú le pasas un SQL, le pasas un HTML, le pasas un JavaScript, te elimina, dependiendo de la configuración que tú le hagas, te elimina los caracteres especiales y garantiza que tú lo guardes de forma segura en base de datos. Esto ya es más para evitar el XSS, que vamos a hablar un poquito después, pero hay varias. Es cuestión de definir la tecnología y dependiendo de la tecnología, pues buscar el paquete. A ver, ¿cómo nos podemos defender de ataques que intentan miles de contraseñas por segundo? Hay varias formas. Mira, la primera, depende de cuántos recursos tengas, ¿ok? Primero, cuando tú tienes una aplicación en producción, pásala por Cloudflare. Pásala por Cloudflare. Cloudflare de por sí ya te elimina los ataques de DOS y Cloudflare ya de por sí evita que IPs maliciosas o que hagan lo mismo muchas, muchas, muchas veces y se sigan conectando. Segunda capa de protección. Activa un temporizador. Si se equivocó 3 veces, pues que el próximo ingreso pueda ser en X minutos o que tenga que cambiar la contraseña. Ya con eso, pues ya no lo puede intentar más. Las dos maneras, la primera de Cloudflare, ponla sí o sí. La segunda, un poco cutre, porque si el usuario es genuino, cuando el pobre vaya a entrar, no va a poder. Ahora le va a decir el login que va a tener que esperarse 3.5 años porque alguien colocó su contraseña mal varias veces. Entonces, la que yo te recomiendo no es muy conocida, pero se llama prueba de conocimiento cero. Eh,
cada tecnología tiene una biblioteca para eso, es básicamente un login en 2 pasos, en donde en el primero, tú el front le dice al backend, oye, quiero iniciar sesión para este usuario. Chévere. El backend le dice, vale, ahora yo genero una prueba aleatoria que tú puedes resolver y solamente tú la puedes resolver con tu contraseña. ¿Ok? Entonces, en el segundo paso, el cliente resuelve su prueba y se la manda al backend. ¿Qué pasa? Que la prueba es diferente cada vez que el backend se la dice. Y con esto, hermano, ya usted puede tener 1000 login y ese tipo no lo va a adivinar porque la prueba de fuerza bruta se cancela. No, no hay manera de trabajar con fuerza bruta o con diccionario porque la prueba cambia cada vez que tú te comunicas con el backend y el backend siempre, en la primera prueba, siempre te va a responder bien. Entonces el atacante no va a saber si está haciendo bien o no las cosas. Y a eso súmale que una misma IP está haciendo un login cada X tiempo, la bloqueas desde tu WAF y ya con eso te quitas encima. No, no es tan complicado, es simplemente evitar ataques de diccionario y de fuerza bruta con la prueba de conocimiento cero, con el WAF y con el Cloudflare, ya con eso tienes. Eh, ya respondí esta. Tengo cursos de Udemy, uno de ellos es Introducción a la Ciberseguridad y otro de Pentesting. Más que nada quiero moverme en el mundo del Pentesting. Pues mira, para el Ethical Hacking no hay tantas certificaciones, hay varias que ofrecen organizaciones, pero no son tan conocidas como de un estándar internacional que te certifique como ethical hacker de caja negra, gris o blanca, sino que existen cursos que tú te puedes hacer y te enseñan a utilizar Parrot o Kali o te enseñan a moverte por el mundo del escaneo de redes, de paquetes, HTTP, de análisis de tráfico y cuestiones por el estilo, pero una certificación que te pueda apoyar ya desde el punto de vista laboral hay muy pocas. Quizás todas están orientadas más a esto. Sigue con Udemy. Udemy es barato, un curso por 200 pesos está maravilloso. Si no, te puedes hacer certificaciones de CertiProf. Nosotros tenemos varias que son buenas para el ethical hacking. Bueno, la última no es una pregunta, pero mucha razón llevas, ¿no? Y sí, es multidisciplinario, es como todo en esta vida, tienes tanto a lo que especializarte y tantas cosas en las que meterte ¿qué te digo yo? No hay una respuesta única, así como tecnologías de programación hay, pues para el ethical hacking también. Y seguimos. Este tema lo tocamos hace un momento, deficiencias en el diseño de la API, ya estuve hablando un rato de ellas, no, en una pregunta que me hicieron, di casi que todo este módulo, pero básicamente tenemos una API con controles deficientes. ¿Qué implica esto? Esto implica que el acceso a nuestra API no está protegido. Eso implica que cualquier persona puede llamar a cualquier recurso que nosotros tengamos diseñados, que no existan middlewares, que no existan outwards, que no existan controles que eviten que un usuario acceda a una API. Porque la API en sí misma no debería de tener mecanismos de protección. La API en sí misma, entendiendo la API como controlador y servicio, la API únicamente debería recibir una petición, procesar un resultado y devolverlo. La API no tendría por qué preocuparse de quién accede a ella o no, porque la API es llamada desde un router y es el router, ese que redirecciona a los usuarios a la API, ese router debería de ser responsable de garantizar o de negar el acceso a los recursos del sistema. Si una persona no tiene acceso a esa API, ni siquiera debería ser llamada. Y si una persona está mandando un token al cual se supone que deberías de tener acceso, pero el token es inválido o expiró, la API ni siquiera debería poderse llamar. El backend debería de tener un módulo dedicado exclusivamente para rechazar gente. Y esto es importante. Si tú tienes este módulo exclusivamente dedicado a rechazar gente, así lo llamo, así completico, módulo dedicado a rechazar gente. Cuando tú tienes este módulo, tú le quitas de encima el problema al resto de tu código. Y no tienes que estar validando usuarios en cada API, no tienes que estar validando contraseñas a cada rato, no tienes que estar ensuciando tu código. Y aparte, el backend se deshace de ellos rapidito sin tener que comprometer la estabilidad del resto del sistema. Entonces, cada llamado a tu backend debería pasar primero por este filtro y ya después, pues que caiga donde tenga que caer. Pero
pero es lo principal que deberíamos de tener en cuenta. Segundo, el mínimo privilegio es un término de ciberseguridad muy conocido, bastante chévere, que implica que todas las personas deberían de tener el mínimo privilegio necesario para ejercer sus funciones. Es decir, si yo soy un analista de soporte, yo en mi sistema de tickets, yo debería poder crear tickets, yo debería poder leer tickets, yo debería poder actualizar tickets, yo debería poder mandar correos, pero yo no debería poder eliminar tickets, yo no debería poder crear o eliminar, modificar usuarios del sistema. Yo no debería poder tener acceso a cosas que mi rol no es necesario que tenga. Entonces, a eso se debe el mínimo privilegio. Yo debería tener la menor cantidad de accesos necesaria para cumplir mis funciones. Entonces, lo mismo se aplica a las APIs. Cuando yo genero la API, los usuarios que deben de tener acceso a ella son aquellos a los que les corresponda tener la información que en esa API se contiene. Y en caso de que no sea así, ya saben, módulo para rechazar gente, no lo dejan pasar. Y así, cuando yo compruebo que un usuario tiene acceso, que un usuario está autorizado, autenticado y debería poder llamar a esta API, aún así, aunque yo pueda llamar a esa API, cuando yo le transmito la información de vuelta al usuario, esta información que yo le mando no debería de tener excesiva información que él no necesite conocer. Por ejemplo, cuando ustedes consultan su CURP, esto es una API que se llama, ¿ok? Y ustedes colocan, hay dos partes que ustedes pueden consultar el CURP con sus datos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, todo esto. Ustedes pueden consultar el CURP y la otra es colocando el CURP directamente y eso les da el PDF. Entonces la cosa es que cuando ustedes consultan su CURP, la información que les aparece en pantalla es nombre, apellido, lugar de nacimiento, documento probatorio, y el CURP propiamente, pero no les aparecen otros datos que a lo mejor la RENAPO sí tiene. No les aparece su dirección actual, no les aparece, qué sé yo, me lo invento, su estatus migratorio, no les aparece, si es que son extranjeros, no les aparece su número de otros documentos. Simplemente la información que ustedes tienen que saber es la que la API les proporciona. Aunque ustedes, por ser público target, tienen acceso a la API no da más información de la que debería dar o que la persona que lo consulta debería conocer. Entonces, ya tenemos dos vertientes sobre las que proteger la API. Primero, los controles perimetrales, que es no dejar pasar a quien no debería dejar pasar. Y la segunda, darle solamente la información mínima que tiene que conocer para ejercer sus funciones. Buenas tardes. A nivel corporativo, ¿cómo ofrece o detecta estas necesidades de cumplimiento normativo o de los clientes? Eso lo conversamos al final, cómo ADB les puede apoyar en el ejercicio de esta seguridad y cómo nosotros ofrecemos servicios de desarrollo, de consultoría y tales. Lo tocamos al final, pero ahí esa pregunta me la llevo para respondértela en la diapositiva que toca. Ahora, el tercero, creo que el último de los más famosos que vamos a presentar acá es el cross-site scripting, ¿ok? Este pasa desapercibido, ¿eh? Este no es algo de lo que normalmente nos preocupamos, pero representa un porcentaje bastante alto de los ataques informáticos que se presentan hoy en día. En nuestro SOC, nuestro servicio de monitoreo, tenemos acceso a los diferentes ataques que no solamente reciben nuestros clientes, sino el público en general. Tenemos una base de datos de vulnerabilidades detectadas y el cross-site scripting es uno de los más importantes después de las vulnerabilidades en el código de las aplicaciones por versiones obsoletas y afines. Supongamos y solo supongamos, porque ninguno lo hemos hecho nunca, que tenemos una aplicación que por algún motivo tiene que guardar en base de datos un HTML, un CSS, un JavaScript, ¿ok? Bien sea para mostrarlo después, bien sea para transmitírselo a otro usuario en un mensaje directo. Supongamos que tenemos una aplicación de mensajería y a mí, ajeno a todo lo que se habla en este webinar, se me ocurriese la brillante idea de mandarle un mensaje a otro usuario con un HTML. Y supongamos que el cliente, es decir,
tu destinatario, la persona que lee el mensaje, pues agarra este HTML y lo renderiza en la pantalla para que el otro lo vea con sus negritas, su colorcito, su párrafo, su CSS. ¿Qué pasa en estos casos? Esto es un temazo. Si ese HTML que mandó el primer usuario tiene un JavaScript con llamadas a APIs, tiene un JavaScript que lee cookies, tiene un JavaScript que lee el local storage o el session storage de la aplicación o los ensamblados SQL. Cuando yo ejecuto un JavaScript en un navegador, yo tengo acceso a todos los datos de esa página. Entonces, ese JavaScript también puede hacer un llamado por post, por get, a otro backend que mande esos datos. Entonces, fíjense, como yo con un simple mensaje puedo hacer que otra persona, sin saberlo, me mande todos sus datos y yo poder tener acceso a toda la sesión de esta persona, a todos sus datos. Imagínense lo grave que es esto, solamente con mandarle un HTML que se renderice en otra página y, y la otra persona ni se dé cuenta. A lo mejor es un GIF de un patito bailando y la otra persona, sin saberlo, está mandando todos sus datos a un backend que no conoce y está a punto de recibir una estafa y cientos de llamados de personas a las 3 de la mañana diciendo que X persona te quiere conocer o robándole las cuentas bancarias que tenga, haciendo transacciones. Imagínate qué incómodo que tú recibas el mensaje del patito bailando y 3 horas después te estén hablando de Santander diciéndote que tu tarjeta está sobregirada con 100.000 pesos. Entonces, esto es de cuidado, ¿ok? Esto es de cuidado. ¿Cómo es que opera? ¿Cómo es que trabaja? ¿Cuáles son los tipos de cross-site scripting? ¿Y qué podemos hacer para remediarlos o para evitar que sucedan? Primero ya hablamos de los ataques, de las posibles consecuencias que pueden ocurrir de los robos de cookies y afines. Ahora, los tipos. Primero, reflejado. El reflejado es el primer ejemplo que yo les mandé. Existe una transmisión de datos desde un cliente que llega, manda un código malicioso a través del HTML y especialmente el JavaScript, lo manda a través del servidor y le llega a la otra persona y inmediatamente existe este impacto y este ataque. También puede ser, y esto es peor aún, esto es peor, que los he visto, que el servidor lo ejecuta, que no se lo manda a otros clientes, sino que es el servidor el que ejecuta el código. No, pues ahí ya no tenemos acceso a los cookies o tenemos acceso a las tarjetas bancarias de este cliente. Ahora tenemos acceso a los cookies y tarjetas bancarias de todos los clientes. Pues maravilloso. Tenemos acceso a las bases de datos, tenemos acceso a los servidores, tenemos acceso a la red y a ejecutar código malicioso directamente en la máquina del servidor, ya no tanto del cliente, del servidor. Entonces, esto es un ataque inmediato, un ataque que se ejecuta desde el momento en el que la persona envía por mecanismos legítimos el código HTML malicioso con JavaScript hacia el servidor o hacia el otro cliente. Luego está el almacenado. El almacenado no es un ataque directo. El almacenado es, y me van a disculparlo si sueno como un señor, ¿ustedes se acuerdan de Messenger? De Windows Live Messenger tú tienes un apartado donde tú podías tener una descripción, ¿no? Tú podías poner letritas, podías poner cositas que cambiaran de color a cada rato, y corazoncitos, un montón de cosas que hay gente que lo hacía a propósito cuando se desconectaban y se volvían a conectar para que a la otra persona le decían que tal persona inició sesión. Entonces, sí, 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 son más jóvenes que yo, a lo mejor no se acuerdan, pero sí existía este tema de que una persona podía escoger una descripción como un estado y que allí podía colocar texto con formato. Ahora supongamos que ustedes hacen eso, lo colocan en su propio estado, un texto con formato, es un HTML con JavaScript. Lo guardan y el backend lo permite y lo guarda en su base de datos. Por eso se llama almacenado, porque lo guarda en su base de datos. Ahora supongamos que otro cliente en cualquier momento, que no eres tú, llega y ve tu estado. Cuando ve tu estado, el HTML que tú colocaste en su estado se renderiza en su navegador y se ejecuta el código JavaScript que se contiene allí. Y allí, pues,
tienes exactamente el mismo comportamiento malicioso que describimos en el ejemplo anterior. Ya no es un ataque directo, sino que es un ataque que se toma su tiempo, se guarda en base de datos y espera a que alguien en algún momento cargue el texto, lo renderice y se ejecute el código. Y por último, el Doom-based. El Doom. Si son buenos y en especial si tienen experiencia con HTML, no tanto con los frameworks ahora de React, de Angular, sino que les tocó desde, desde cero, si les tocó a lo bestia con HTML puro, y jQuery, JavaScript, como antes sabrán que existe el DOM, que es básicamente una representación en memoria de la página web, que difiere de la página que manda el servidor. Es decir, el DOM es la página que está en memoria y que puede ser modificada en tiempo real sin que el servidor se entere por el propio cliente. Así es como funcionan las páginas dinámicas actualmente, que muestran y ocultan contenido que no está relacionado con backend sin que la página se recargue, simplemente alterando el DOM. El DOM es la estructura en memoria de la página web. Entonces, yo puedo, a través de los mismos mecanismos legítimos que me ofrece la página, yo puedo alterar el DOM. ¿Ok? Esto lo puedo hacer yo desde mis herramientas de desarrollador, ¿ok? Es lo que hacemos típicamente para cambiar los textos y tal. Yo ahorita les muestro cómo, pero yo puedo alterar el contenido de una página web yo como cliente. ¿Ok? Entonces, al alterar yo el contenido de una página web, yo puedo modificar el comportamiento de esta página de cara a los usuarios. Entonces, si yo encuentro una forma de automatizar este proceso y que se modifique el aspecto de la página web o su comportamiento, yo puedo hacer que los usuarios coloquen sus credenciales en un sitio web que es legítimo, pero que realmente cuando yo pulse el botón no me mande para donde me tenga que mandar, sino que me mande para un sitio apócrifo que obtenga mis credenciales y que por lo tanto yo pueda estar sujeto a un ataque de suplantación de identidad. Entonces, o que robe mis datos o cualquiera de las otras consecuencias que vimos antes. Entonces, la idea es que yo a través de XSS yo puedo modificar el aspecto de una página y modificar su comportamiento de forma tal que el usuario no se dé cuenta y haga lo que yo quiero que haga y me mande sus datos. En fin, entonces es básicamente esto. Ya no tanto almacenar o transmitir este script malicioso, sino que yo a través de una extensión o a través de cualquier otro medio, pero por una extensión creo que es viable, llegar, modificar el código de la página web de forma tal que cuando el backend lo reciba y a través de un renderizado que él hace me mande a mí o al resto de clientes este código, pues la página actúe de una forma que no debería y se manden los datos que no se deberían mandar a un sitio de terceros. ¿Ok? Buenísimo. Ahora vamos a hablar del SSL. ¿Ok? El SSL es un temazo, es un tema que, que nos toca lidiar a todos cuando montamos un sitio en producción para un cliente. Si nosotros accedemos a un sitio que no tiene un certificado SSL, el navegador de una nos dice, oye, este sitio no es seguro, tú no deberías estar aquí, ¿qué pasa? Entonces nosotros podemos acceder después a este sitio, pero la idea o lo que busca el navegador es que no accedamos a sitios que no estén protegidos por SSL. El SSL es una capa de seguridad que se implementa por encima de HTTP y que implementa un certificado que solamente puede ser emitido por una entidad certificadora de confianza, como Google, como Microsoft, como DigiServer, VeriSign, Entrust y cuanta otra famosa se nos ocurra. Pero el punto es que el SSL cifra todas las comunicaciones que se hacen desde y hacia el servidor. Entonces, una persona que esté escuchando las transmisiones de red entre el servidor y el cliente, o sea, un hombre en el medio, no puede saber qué es lo que esos dos están hablando. No puede saber los datos que se transmiten, no puede saber los DNS que se están intentando resolver, no puede saber los parámetros de las URL, ni los headers, ni los cookies. No puede saber absolutamente nada
de la conexión que hicieron esos dos. Entonces, esto es importantísimo, ¿ok? Esto es súper, súper, súper importante, porque cuando nosotros tenemos un sistema sin SSL, estamos expuestos a que los datos de nuestra página pues sean vulnerados y sean vistos por alguien más distinto al servidor, que es a quien yo se lo estoy mandando. Entonces ya sabemos que es un SSL, es un mecanismo de protección que corre por encima de HTTP. Por ahí todo bien. ¿Qué partes componen un esquema SSL? Los SSL tienen tres partes. La entidad certificadora, que es a su vez un certificado que emite Entrust, DigiCert, VeriSign, lo que hablamos. Contiene un certificado, que este sí es el certificado propiamente dicho, y está a nombre de un dominio, está a nombre de un dominio o de un subdominio, como por ejemplo google.com o maps.google.com. Estos están protegidos por un certificado SSL. Ellos lo podemos consultar. Es una cosa bastante, bastante básica, pero si entramos a google.com, acá, Maps, y nos vamos a su configuración de sitio, en la conexión es segura, nosotros podemos ver los detalles del certificado. ¿Ok? Entonces, en los detalles del certificado tenemos varias cositas. Tenemos el nombre del dominio, a quién está dirigido, el common name y los dominios alternativos del certificado. Podemos ver quién emitió ese certificado, que lo emitió Google Trust Services y así. Podemos ver muchos datos sobre el certificado per se. Y la diapositiva está acá. Entonces, cuando examinamos los detalles de un certificado, tenemos toda esta información y esta información tiene que coincidir y el certificado tiene que estar vigente para que el navegador lo tome como válido y no nos dé una advertencia. Ahora, los certificados tienen vigencia. La vigencia del certificado quiere decir que después de un tiempo ya no es válido porque así lo destinó la entidad certificadora. En la práctica, esto es para que las entidades certificadoras te cobren más plata. En la realidad, aunque un SSL esté vencido y aunque un SSL no esté firmado por una entidad certificadora, la comunicación establecida entre un servidor y un cliente sigue siendo segura. Solamente que al no estar vigente, pues existen más oportunidades de que haya sido vulnerado, y al no pertenecer a una entidad certificadora de confianza, existen más posibilidades de que esa entidad certificadora haya sido vulnerada y que por lo tanto tus datos no estén seguros. Pero en resumen, cuando una conexión SSL se establece, esa comunicación es 100% segura, al menos con los mecanismos de cifrado y descifrado actuales. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona a través de un intercambio de claves. Simplemente se hace una negociación en donde el backend o el servidor le dice al cliente: este es mi certificado, está avalado por una entidad certificadora de confianza, y el cliente dice: pues yo la conozco, claro, vente. Entonces ahí se establece una comunicación segura y decimos que la comunicación está cifrada. Existe, por supuesto, todo un protocolo matemático detrás, existe un mecanismo de llaves asimétricas con los que no planeo aburrirlos de momento, pero existen algoritmos de cifrado y de descifrado, existen algoritmos de hash que se ponen en marcha para establecer un canal de comunicación segura. El cifrado asimétrico más común que se establece con los SSL suele ser RC. Entonces, bueno, quizá me salté la de esta diapositiva de CSS, pero básicamente es para protegernos del SSS, y perdón que lo haya puesto acá. Es eso: validar siempre las entradas del usuario y, de ser posible, no permitir entradas HTML y guardarlas en base de datos. Por Dios, ¿a quién se le ocurre? Pero si lo tienes que hacer porque tu sistema lo necesita, entonces pues valídalo bien y sanitízalo con las bibliotecas que comenté anteriormente. Bueno, esto es más de lo mismo, de lo que habíamos comentado un poco acerca de la autenticación, la autorización y los tokens. De esto me adelanté muchísimo en la pregunta que me hicieron al principio sobre la API, pero
básicamente para que nuestra API esté segura, autenticación, autorización y la implementación de un token. Ahora fíjense acá, esto sí se los recomiendo muchísimo que se pasen por la página de los WASP, ¿ok? Y se lean cómo funciona Mitre, porque esto en cuanto a ciberseguridad es el pan de comer de cada día. Entonces, fíjense, OWASP establece una serie de lineamientos que las aplicaciones deberían seguir a rajatabla, ¿vale? Básicamente, si tú aplicas todo lo que te dice OWASP en tu aplicativo, tú estás seguro. Vale, pero es que ya es que son bastantes. Entonces, existe o tiene que existir un balance entre la cantidad de principios que utilizas y la cantidad de seguridad que le proporcionas a tus usuarios. Entonces, seguir el 100% de los WASP no siempre es fácil y a la vez complica un poco las cosas. Hay que tener criterio y saber cuál de los principios o WASP nos aplica y prevenir así las vulnerabilidades en nuestro sitio. Échenle un ojo importantísimo a la página de los WASP, porque allí está de todo. Otros tipos de conceptos que yo les recomiendo que investiguen y que se metan de fondo, los ataques de denegación de servicio, de DOS, el tema de los ransomware, cómo funcionan, cómo cifran, cómo se utilizan mecanismos para evadir sistemas anti-malware, cómo se replican. Todo el tema del análisis de malware es apasionante. Si se meten y le dedican tiempo y ven cómo funcionan y las diferentes técnicas de las piezas de malware, les aseguro que en muy, muy poco tiempo van a ser expertos en el tema si es que les apasiona en verdad la temática. Y phishing, que cómo funcionan estos correos que se le mandan a las personas diciendo que son personas que no son, diciendo que te van a prometer el cielo, el mar y la tierra y que te obligan a darle clic a un enlace que robe tus credenciales. ¿Cómo la ingeniería social se ha abierto tanto campo en los últimos años por encima de la ingeniería lógica, como los malware, de los ransomware y demás? ¿Cómo nos dimos cuenta de que los sistemas anti-malware son tan avanzados que ahora resulta más fácil engañar a la gente que a los sistemas? Entonces, todo el tema de phishing y afines y todo aquello que tenga que ver con ingeniería social es igual de apasionante y como alguien dijo hace un momento, la ciberseguridad pues tiene muchas vertientes y es multidisciplinario, ¿no? Y el CSRF es como los sistemas de renderizado del lado del servidor, como PHP o como el React, el SCR de React, se protegen para enviarle código al cliente que el cliente pueda ejecutar de forma segura a través de tokens CSRF. Investiguen eso, tiene su propia categoría porque es para dar de comer aparte, es un temazo súper, súper, súper bueno. ¿Ok? Entonces, ya terminando un poco y abordando la parte final del webinar, los recursos, los WASP que les comenté, libros, cursos, no importa la edad, no importa a lo que sea que se dediquen o lo que estén estudiando, edúquense, siempre hagan cursos e inviertan tiempo en sí mismos, que esto es lo que nos llevamos al momento de empezar a abordar un campo laboral o al momento de iniciar proyectos nuevos en la organización a la que pertenecemos. Incluso aunque tengamos una chamba, aunque ya estemos contratados, si nos dedicamos a la tecnología, nunca dejemos de aprender y nunca dejemos de investigar cosas por nuestra cuenta. ¿Ok? Practiquemos en los cientos, si no miles, de academias que existen, algunas gratis, otras de pago, en Internet, como las que le mencioné, como las que donde mostré el ataque SQLI, donde existen cientos de recursos que ustedes pueden consultar y colocar ya en marcha, ¿no? Este plan de carrera. Y por último, la comunidad. Aléjense de Reddit en la medida de lo posible y céntrense en un poco de comunidades un poco más enfocadas a esto. Existe la comunidad de Stack Overflow, que es un foro buenísimo para todo lo que tenga que ver con programación y seguridad. Stack Exchange, que es lo mismo, pero para servidores, que son muy, muy buenos. Foros del hacker, foros de Crash Latinos, muchos, muchos foros que son súper útiles,
que allí pueden preguntar lo que sea, ¿ok? Y yo agregaría también el uso de inteligencia artificial, no en exceso, todo en exceso es malo, no le deleguen el 100% de las tareas a la IA, pero, pero sí es un excelente recurso para obtener respuestas rápidas y certeras de cada aspecto que queramos conocer, analizar nuestro código incluso en búsqueda de vulnerabilidades y afines, ¿no? Ahora, esto ya empatando un poco con lo que nos comentó Enrique, ¿qué opciones tenemos en ADB para tratar este tipo de temas? Nos dedicamos a la ciberseguridad y al desarrollo de software seguro, tanto de software a la medida como de actualizaciones y conexiones a software, conectores existentes, conexiones entre dos sistemas. Somos integradores y a esto nos dedicamos. No solamente al desarrollo y a la consultoría en desarrollo, sino al análisis de vulnerabilidades al momento de examinar proyectos que ustedes posean. Si tienen un sistema en la organización y este sistema quieren saber qué tan seguro está, si cumple con las normativas, si este sistema está adscrito a estándares internacionales, y en caso de que no, qué hacer para que lo esté, podemos apoyarles en todo esto a través de herramientas manuales y automatizadas, como los sistemas de control de versiones que conocemos todos, como GitHub y GitHub, como herramientas especializadas en el análisis estático y dinámico de vulnerabilidades en el código, como Checkmarks y Qualys. ¿Ok? Son herramientas muy poderosas que escudriñan todos los llamados y llamados en fila y uno dentro de otro y ejecutan, valga la redundancia, ejecuciones de los programas en tiempo real y a su vez, en tiempo real, van detectando errores, van haciendo llamados que pudieran comprometer la seguridad del servidor. Una cosa, pero buenísima. Y con gusto podemos asesorarles tanto en el uso de ellas como en la implementación en su propia organización. Y por supuesto, servicios de consultoría e integración. No solamente evaluamos su software, no solamente desarrollamos software nuevo, sino que también realizamos assessment de seguridad que les dicen qué tan seguros están en su departamento de desarrollo. ¿Ok? Ahora, por último, y sí me encantaría pedirles un inmenso favor, y es que acá yo puedo ver sus preguntas, pero no los estoy viendo, no sé si los aburrí, no sé si llegaron con bien al final y no se durmieron, no sé qué tan bien les fue en el webinar, si entendieron, si hay algo en lo que yo les pudiera apoyar o mi equipo pudiera apoyarles. Por favor, déjennos su opinión, ya respondo la pregunta que nos comentaron. Em, por favor, déjenme su opinión en la encuesta, es muy importante ese feedback que recibimos de ustedes para saber qué tan bien lo estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar en cuanto al webinar y no solamente a este, sino a futuros webinars que vamos a dar. Por favor, no se queden con preguntas, este es el momento, nos quedan como 15 minutos ya, ya para esto, así que pues los escucho, ¿no? ¿En qué consiste la evaluación al equipo de desarrollo? Mira, les comento, nosotros estamos adscritos a un estándar internacional que es la ISO 27001 e ISO 22301, cada uno dedicados a la continuidad del negocio y a la seguridad de la información. Entonces, nosotros aplicamos nuestros conocimientos de desarrollo para evaluar qué tan seguros están los sistemas que ustedes desarrollan y si cumplen o no con, con los estándares mínimos de calidad que deberían tener para que las aplicaciones que de allí salgan sean seguras. No solamente al equipo de desarrollo, sino también directamente a los aplicativos. Nosotros hacemos una serie de preguntas, hacemos, si lo quieren ver, como una auditoría y examinamos cuáles son los factores de riesgo que pudieran influir en un impacto negativo hacia la organización. Les emitimos un documento, un informe y en función de este informe ustedes pueden tomar una decisión. Piense a realizar un proceso de mitigación, esto es como un pen test, si lo quieren ver así, pero en lugar de a sus sistemas informáticos o a sus redes, a su código. Entonces, luego ustedes determinan si estas mitigaciones quieren que nosotros las abordemos, con gusto lo hacemos, o si su equipo de desarrollo se va a encargar de ellas. ¿Cuál es el mejor sistema operativo para ir avanzando en auditoría y análisis forense? Parrot, diría yo.
Diría yo que Parrot es un sistema muy completo y muy actualizado que quizás deja un poco atrás a aquel que creamos Invencible, que era Kali, pero, pero yo creo que Parrot, ojo, es tan poco intuitivo como Kali, que lo que voy es que sí necesitas práctica, sí necesitas saber lo que estás haciendo. Tiene multitud de herramientas, tiene todo instalado para hacer un análisis forense, pero sí requiere de estudio porque las aplicaciones están ahí, son cómodas de acceder y están previamente configuradas. Hay muchos paquetes ya disponibles que vienen con el sistema para Metasploit y para cuanta aplicación de análisis de vulnerabilidades encontremos, pero sí requiere sus cursos, sí requiere su estudio, porque así si te sueltan con eso no es tan simple. Eh, y una evaluación en maduración de DevSecOps. La herramienta que nosotros utilizamos en DevSecOps es Checkmarx. Ella te dice tu nivel de riesgo, ella te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer o dejar de hacer para que no solamente tus aplicaciones, sino todo tu ecosistema de planificación y desarrollo estén seguros. Entendiendo el DevSecOps como ya todo este ecosistema que involucra no solamente el Visual Studio Code, sino involucra el GitLab o GitHub que tienes, involucra el Jira con el que planificas las tareas, involucra el Slack, involucra tu mecanismo de CI/CD para el deployment continuo, involucra tu Azure, involucra todo el ecosistema que en mayor o menor medida esté involucrado en el desarrollo paso a paso, desde la planificación y gestión de tareas hasta la puesta en marcha, producción y gestión de actualizaciones. Todo esto lo gestiona Checkmarx y con gusto, bueno, les podemos hacer una demo que les muestre cómo Checkmarx protege todo este ecosistema de DevOps, puntualmente DevSecOps, ¿no? Algunas ideas para KPIs en DevSecOps, la cantidad de tickets que te levanten, ¿no? Mira, a ver, ¿qué pasa con los KPIs? Para nosotros saber o, o para nosotros tener un KPI que te diga si te está viendo bien o no, o varios KPIs que tengas como indicadores para decir si estás o no estás seguro, primero tienes que tener un conocimiento de qué es lo que te duele, de dónde estás parado y, y de si tus herramientas tecnológicas actuales te dan la métrica que quieres obtener. Porque yo te puedo decir que un KPI básico es esa, es la cantidad de tickets con vulnerabilidades no resueltas que tienes en tu backlog. Tú puedes decir que un KPI puedan ser la cantidad de vulnerabilidades que tú has resuelto en los últimos días, pero ¿cómo tú estableces KPI si no tienes las herramientas necesarias para medirlos? Ese es el tema. Yo creo que lo primero, los KPIs no se asignan al azar o no se asignan por recomendaciones. Los KPIs ni siquiera los decides tú. Los KPIs surgen como una necesidad de evaluar tus sistemas actuales y van evolucionando conforme el nivel de madurez de tu organización se incrementa. Entonces, a medida de que tus sistemas van madurando y vas adquiriendo nueva tecnología, y vas documentando más y vas estandarizando más tus procesos, los KPIs van cambiando y cambian como necesidad de evaluar los procesos que tienes actualmente en curso. Así que bajo ese esquema, pues depende de qué nivel de madurez tenga tu organización. ¿Algún ejemplo de prompts hay para analizar códigos? Eh, mira, puedes analizar códigos con prompts, pero si tú quieres analizar código, primero, si no quieres usar una herramienta automatizada como Checkmark, como Qualys, y lo quieres hacer a manita con la IA, tú, mira, usa Copilot, que es gratis ya, está bien chévere. Lo puedes integrar con tu entorno de desarrollo, es compatible con Xcode, es compatible con entornos de IntelliJ, entre los cuales se encuentran tu Studio, es compatible con Visual Studio Code, con Visual Studio, así que claro, con casi cualquier IDE famoso. Usa Copilot, intégrale los archivos al chat de completado de código, intégrale los archivos y pregúntale, oye, mira,
analiza el flujo, así mismo, analiza el flujo de datos desde mi controlador, si es que es un backend, por ejemplo, analiza el flujo de datos desde mi controlador hasta mi servicio, examina los llamados a la API, mi control de acceso, verifica todos los puntos y contrástalos con los WASP y con técnicas de ataque de Mitre. Y dime qué pudiera yo hacer o qué vulnerabilidades hay que pudiera yo hacer para resolverlas. Te aseguro que te va a sorprender. Si lo tienes pago, el Copilot, si lo tienes pago, puedes utilizar el modelo de O1, O1 se llama, o no, O3, no me acuerdo cómo se llama. Pero el punto es, O3 High se llama. Entonces, utiliza ese modelo porque él es mejor en razonamiento matemático y de programación. Entonces, con ese modelo, él te va a examinar hasta lo más mínimo y te va a decir un montón de cosas que no sabías que tenías y te va a mandar enlaces a la vulnerabilidad de Mítica asociada a ellos. Una cosa pero bárbara. Así que es súper útil. Por supuesto, no es tan potente como una herramienta especializada para ello, pero sí está muy chula, muy, muy chula. Es increíble como Copilot yo lo empecé a usar cuando salió, eso no servía para nada. Eso te mandaba un par de comentarios, te mandaba código que no era poco específico y se me ocurrió usarlo hace poco para tareas repetitivas y para que me creara un servicio y wow, lo que ha evolucionado eso. Ha evolucionado demasiado, no comete casi errores, te hace módulos enteros, una cosa loquísima y te ayuda a corregir errores y vulnerabilidades en tu código. Está bien chévere. Bueno, entonces, salvo que tengan alguna otra pregunta que estaré encantado de responderles, sería todo de mi parte, más que agradecerles el tiempo que han dedicado, tanto en escucharme sobre esto en el webinar como en responder la encuesta de satisfacción. En verdad estoy muy agradecido por todo el tiempo que me han proporcionado y quedamos atentos a cualquier requerimiento que nos puedan hacer, cualquier pregunta, con gusto nos pasan un correíto. Ahí ya Lorena les pasó todos nuestros datos de contacto. Les paso también por acá mi correo. Ahí cualquier dudita que tengan, cualquier cosita que necesiten saber, con gusto se las respondo y en cualquier cosa que les podemos apoyar, estamos atentos. Muchas gracias, Carlos. Fue un placer poder brindar esta sesión para que, pues bueno, se abriera un poquito la plática para todos. Me encantó que todos dejaran sus dudas, sus preguntitas, entonces, perfecto. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente. Estén atentos a su correo, yo les voy a mandar próximas sesiones, próximos eventos y por ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias, un excelente día.